¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, saludos para todos. Costa Rica le ha ganado a Guatemala 3-0 y una combinación de resultados con la goleada de Surinam ante Guyana 5-1 ha clasificado a Costa Rica como líder y a Surinam como segundo y ha dejado eliminado de la siguiente fase de la Nations League a Guatemala, que había llegado a esta última fecha como líder de la tabla de posiciones y obviamente dependiendo de sí mismo. Ayer habíamos hablado que aún estando de líder era una posición incómoda y difícil la de Guatemala, básicamente porque tenía que ir a terminar su eliminatoria a Costa Rica, siendo Costa Rica, por más que habían empatado 0-0 en la ida, por más que Costa Rica había tenido un empate de visitante duro y que lo había dejado a Guatemala como líder, Costa Rica tiene una jerarquía que Guatemala todavía no tiene. Y entendiendo eso, decíamos ayer, más la facilidad que iba a tener Surinam por el rival en Guyana, no dejaba de ser una zona de riesgo y de peligro la de Guatemala. Bueno, la ha padecido. Costa Rica lo ha pasado por arriba, le ha ganado 3-0, la goleada de Surinam lo deja fuera y este es un golpe durísimo para el fútbol de Guatemala. Y es un empuje para el fútbol de Costa Rica. Costa Rica viene en este proceso donde le sigue costando encontrar cuál es el camino, cuál es el técnico, cuáles son las formas. Cuando parecía encontrar en un camino, se va el técnico, tiene que aparecer Claudio Vivas. Y Claudio Vivas hace un buen trabajo, pero los buenos trabajos se tienen que sustentar en resultados y necesitaba este como para clasificar, como para quitar dudas y como para dejar clara cuáles son las jerarquías y que Costa Rica claramente a nivel individual y a nivel colectivo también, pero principalmente a nivel individual está por encima de la mayoría en el área. Seguramente Panamá le puede competir, pero en el resto de Centroamérica y del Caribe está en cuanto a jerarquía individual y el trabajo de Vivas pone a Costa Rica por encima. Cuando hablamos de jerarquía individual, hablamos de, viendo el partido de hoy, ver un jugador como Calvo, ver un jugador como Ugalde, ver un jugador como Brendan Aguilera desde la mitad de la cancha. Es decir, se le nota a Costa Rica la experiencia, el recorrido, los jugadores que han participado y que participan en ligas de otro nivel y que al final de cuentas a este nivel marca diferencia. La gran impotencia hoy de Guatemala es que se fue del partido sin meter las manos. Lo que más le duele a Guatemala hoy es que perdió 3-0 y en ningún momento Guatemala sintió que se podía meter en el partido, sintió que lo podía pelear, sintió que podía luchar por el objetivo, por el sueño, por seguir creciendo, por seguir mejorando. Se le pasó el partido a Guatemala, Costa Rica lo pasó por arriba y Guatemala nunca fue capaz de, al menos desde la competitividad, desde meter, desde luchar, desde quitemos el sistema táctico, las formas, vayamos directamente a llegar un momento en el cual hay que competir, hay que ir para adelante. Y nunca encontró ese momento Guatemala y el partido se le pasó y lo perdió con claridad. Un gran partido muy sólido por parte de Costa Rica, no le generan situaciones de gol, lo domina, está bastante cómodo, le viene muy bien el gol tempranero, el de Madrigal a los 9 minutos con una gran asistencia de Ugalde, en una muy buena jugada de ataque que pone a Ugalde a poder definir él y sin embargo Manfred define hacia adentro con el pase para que Madrigal ponga el 1-0 y a partir de ahí con minuto 9 ganando 1-0 Costa Rica se siente cómodo en el partido porque no tiene que arriesgar, porque maneja mejor la pelota y porque repito lo que les decía al principio, en ningún momento Guatemala fue capaz de llevar el partido a un nivel de vértigo, de entrega, de pelea, de lucha, mucho menos de fútbol y de claridad y de ideas como para que Costa Rica sintiera que estaba en una zona donde tenía que apurar el partido y tener que buscarlo y tener que ir hacia adelante. El gol de Vargas al minuto 38, una gran contra por parte de Costa Rica. De esas contras que no te pueden pasar si sos un equipo con más experiencia, con más recorrido y con mejores decisiones. Es decir, si hay algo que sabe todo el mundo es que un córner a favor es una situación de gol en contra en potencia. Y eso le pasó a Guatemala. De un córner a favor y de la posibilidad de ir a empatar el partido con lo poco que había generado, con lo poco que tenía. Un córner parecía una buena situación. Bueno, de un córner a favor le sale la contra del 2-0. Y eso te pasa cuando estás mal parado, cuando no tomas las precauciones necesarias, cuando pensás más en el córner a favor y no en la posibilidad de la contra. Y en esa contra Costa Rica puso el 2-0. Con ese 2-0, que cierra el primer tiempo, minuto 38 viene ese 2-0, yo esperaba una reacción en el segundo tiempo por parte de Guatemala. Repito, que no necesariamente tenía que ser desde el punto de vista futbolístico, desde el dominio, desde
sino al menos desde lo anímico. Y si bien es verdad que el partido arranca los primeros segundo tiempo, arranca los primeros 10-15 minutos, la maneja un poco más Costa Rica, después hay un momento donde tiene más posesión Guatemala y logra llevar el partido a campo rival. También es cierto que no genera situaciones de gol Guatemala como para decir está cerca, está metido en el partido, ojo que un gol los devuelve a la vida. Si bien son cuestiones que pueden pasar y que sabemos que pasan en el fútbol, de un gol en ese momento te mete en el partido nuevamente, la realidad es que ni siquiera se veía cerca la posibilidad de Guatemala más allá de ese control que tuvo por un momento en el segundo tiempo. Al final de cuentas, 5 remates entre los 3 palos para Costa Rica, solamente 2 para Guatemala en los 90 minutos. Es una forma más de explicar esto que estoy diciendo. Y con el partido 2-0 y con ese momento de control y de dominio más allá de la posesión de Guatemala en un momento del segundo tiempo, llegó el 3-0 de Calvo y ahí se acabó el partido. Calvo es la jerarquía misma. Calvo es un jugador que cualquier equipo de Centroamérica quisiera tener. Es líder, tiene personalidad, es un gran capitán, es alguien que grita, que manda, que ordena el partido, el de su equipo, el del rival, el del árbitro, el de la línea, el del asistente. Esos jugadores que te manejan el partido en cualquier región, en cualquier encuentro, en cualquier partido, a cualquier nivel, te marcan diferencia. Y Calvo tiene esa jerarquía en el área. En Centroamérica viene Calvo, se para en cualquier partido y te lo maneja. Y hoy te manejó. Me parece, hay cosas muy interesantes que tienen que ver con el partido de Costa Rica, que si bien parecía tener una línea de 3, en general defendía básicamente con una línea de 4. Pero tenía ese jueguito de Calvo lateral izquierdo cerrándose a central en muchas ocasiones y que le daba cierta flexibilidad y que no le permitía a Guatemala atacar por dentro. Y tenía en Calvo, sumándose con Vargas y con Mitchell, 3 centrales, pero repito, cuando el equipo tenía la pelota, Calvo pasaba a ser un lateral y empujaba hacia adelante a Madrigal, y a partir de ahí el equipo empezaba a jugar 4-4-2 con Ugalde adelante, Aguilera en la mitad de la cancha de buen partido y Alonso Martínez Alonso Martínez en un gran momento en la MLS, como una buena dupla de ataque de Manfred Ugalde. Conclusión, ha sido un dominio total y absoluto de primera jugada a fin por parte de Costa Rica. Los goles le han llegado en el momento justo como para sentirse cómodo, principio del partido, cierre del primer tiempo, no alcanza a sufrir en el segundo tiempo, y cuando empezaba a tener un poco más la pelota Guatemala y ver qué podía hacer con ella, viene el 3-0 como para cerrar cualquier posibilidad de eliminatoria, y esa tranquilidad que le ha dado el recorrer de un partido que necesitaba Costa Rica, porque las dudas estaban sobre el fútbol de Costa Rica y tenía que clasificar primero y principal, pero obviamente clasificar jugando un partido con esta solvencia, con esta tranquilidad y con esta jerarquía marca una diferencia mucho más importante. Costa Rica consigue el objetivo. Yo siempre les digo que Guatemala viene al límite hacia adelante, es decir, aquella suspensión que lo tuvo alejado, que lo tuvo sin selección por mucho tiempo, la llegada de Tena, que me parece que ha sido en general muy pero muy positiva. El equipo hoy tiene un orden, una disciplina, una idea que no se le veía anteriormente, pero al final de cuentas Guatemala viene contrarreloj, viene desde atrás, cuando hay otras selecciones que están más armadas, ya sea por procesos más largos o porque tienen mejores jugadores o jugadores que están en ligas más competitivas y más importantes. Guatemala viene tratando de construir sin margen de error, donde no se puede equivocar, donde equivocarse le significa perderse una copa, perderse un torneo, perderse la siguiente fase, perderse, y lo viene haciendo bastante bien Guatemala, porque viene logrando avanzar y competir, y lo viene haciendo bien, y de ahí la ilusión que tiene Guatemala de poder clasificar al Mundial cuando regresen las eliminatorias del año pasado. Estos resultados son para recordarle a Guatemala que está en ese proceso, que no ha llegado todavía al nivel de selecciones como Costa Rica, como Panamá, que son selecciones con más trabajo, con más jerarquía individual, con mejores jugadores y con técnicos que han tenido procesos mucho más largos. Y si bien Guatemala por momentos parece querer jugar a ese nivel o con ese tipo de rivales, la realidad es que todavía le está faltando a nivel principalmente individual, principalmente de jerarquía, de calidad, de jugadores que estén en mejores ligas, que compitan en un mejor nivel. Y ahí básicamente no se le puede culpar a nadie. El jugador y el proceso de Guatemala está creciendo, y lo suficientemente rápido como para soñar que puede clasificar al Mundial, pero es verdad que todavía viene desde un pasito para atrás. Esa diferencia se ha notado en el día de hoy, y Guatemala en ningún momento pudo meterse en el partido. Que a lo mejor podría haber salido a defender mejor, y con el diario del lunes todo es más fácil. El partido era bastante parejo cuando le metieron el 1-0, y es verdad que Guatemala comete errores defensivos hoy
que lo terminan exponiendo al resultado final. Es decir, los goles de Costa Rica, sobre todo los dos primeros, vienen de atacar con mucho espacio. Y cuando el resultado que le convenía a Guatemala era el empate, darle espacio a su rival no es una buena idea. Y Costa Rica tiene la jerarquía como para poder aprovecharlo y marcar la diferencia. A lo mejor eso se le puede reclamar a Guatemala en el día de hoy. Dicho esto, yo no creo que una Guatemala mucho más defensiva en el arranque del partido o en el transcurso del primer tiempo le hubiera significado mejores posibilidades de poder ganar o sacar el resultado. Yo creo que tarde o temprano esta Costa Rica que vimos hoy es lo suficientemente superior como para marcar diferencia y quedarse con el partido. Ha ganado Costa Rica, ha clasificado, la combinación de resultados deja fuera a Guatemala. Guatemala debe seguir peleando por sus objetivos. ¿Cuáles son? Siguiente torneo, tratar de meterse en la Copa Oro. Es indispensable para Guatemala meterse en esa Copa Oro, es indispensable seguir compitiendo, seguir teniendo partidos de alto nivel para cuando regrese la fase de eliminatorias para el Mundial estar en un buen nivel colectivo. Ese es el objetivo de Guatemala en el día de hoy. Costa Rica tiene que recuperar a partir de este camino con Vivas como técnico, con un recambio generacional total, apoyado en la jerarquía de jugadores como Calvo, con Joel desde el banco de suplentes. Creo que tiene Costa Rica jerarquía como para seguir creciendo en este proyecto y soñar no solamente en el Mundial, sino con hacer un papel decente y muy competitivo. Pero para eso hay tiempo y Costa Rica tiene que mostrar que es capaz de crecer. Saludos amigos, buenas noches. Mañana volvemos porque hoy hubo mucho fútbol y mañana nos vamos a poner al día.